Seguimos en esta tertulia, la última del mes de agosto, la del jueves 31 de agosto de 2023. Estamos con Cecilia Aguiluz, Hernán Bonilla, Esteban Valenti. Vamos a otro tema que tenemos para discutir, para conversar con ustedes. Este también es otro tema así como habitual, como fuera de la agenda, pese a que seguramente lo experimentamos de forma frecuente. Lo sufrimos quizás de forma secuente o lidiamos con él. A ver, vivimos en una época en la que la información circula por una cantidad casi infinita de canales. Prensa escrita, radio, televisión, sitios web de medios tradicionales y otros nacidos propiamente en internet, todo tipo de newsletters, YouTube, Twitch, podcast, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram y varias redes sociales más. En medio de esa proliferación de plataformas informativas en las cuales los contenidos son de calidad despareja y además hay mucho ruido y hasta fake news, ¿cómo se informan ustedes? ¿Cómo arman su menú de temas importantes a seguir? A ver, los escucho. ¿Quién quiere arrancar en este caso? Hernán, arrancamos contigo, ¿querés? Dale. Sí, sin dudas, ese es probablemente el gran dilema, es que tenemos una gran cantidad de acceso a información, pero es más difícil discernir qué es lo importante o qué es lo verdadero, ¿no? Yo en particular, mi primera fuente de información hoy es Twitter. Lo que, digamos, en general cuando me entero de las cosas por Twitter. Mantengo alguna costumbre más pre-redes sociales. Lo que hago de mañana temprano es veo los titulares de los diarios que me llegan por mail, entro en las noticias que me interesan de los titulares, escucho a las 7:15 el resumen de noticias de En Perspectiva, y con eso uno más o menos está al tanto de lo que pasa, ¿no? Creo que después el valor de los medios más tradicionales ya no es tanto la noticia, ¿no? Uno no se entera de las cosas en los medios tradicionales ya, o mucho menos que antes. Pero el valor de los medios tradicionales está en el valor, justamente en lo que agreguen de valor, ¿no? En el análisis que puede haber, en el experto que uno escucha o en el testimonio que uno escucha sobre un asunto, que uno es lo que realmente le puede aportar, ¿no? Y más ahora que en general la mayoría de los medios importantes o los medios que uno le puede interesar más, en general hay que pagar para acceder, ¿no? Los diarios, los portales de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, algunos son más caros, algunos más baratos. Uno no puede estar suscrito a todos, hay que elegir, y en general, por lo menos yo, con los que me voy quedando, no es tanto por la parte de la información, es por la parte del análisis, ¿no? Creo que los que te agregan algo que no es cuál fue el resultado de la elección o cuál fue el dato de empleo, ¿no? Sino los que indagan más profundamente son los que, por lo menos los medios con los que yo me voy quedando. Bien. Cecilia, tu criterio, a ver cómo haces, cómo lidias con esto. Bueno, en realidad yo soy bastante lenta para ver la información, porque trato de no usar mucho las redes porque me atomizan bastante. Uh-huh. Entonces soy media tradicionalista, me gusta bastante la radio, es lo que más me gusta. ¿Y qué pasa cuando veo un tema que me interesa? Sí, ahí empiezo a profundizar. Me gusta leer, también trato de entrar a los diarios, estar suscripta para poder acceder a algunas notas que me interesan, pero básicamente no soy tanto del Twitter. Yo entro al Twitter después de que algo me llamó la atención, o sea, no es como lo primero. Uh-huh. Y a veces lo que hago es me voy a las tendencias, esas que te muestran, ¿viste? Sí. Como seguramente tienen que ver con lo que vemos siempre, entonces por ahí una información me gusta, pero me pasa mucho con el tema de las fake news, que antes no
no era tan habitual. Me pasa mucho desde los últimos años que verifico todo. O sea, cada vez que veo algo que me interesa, intento profundizar, pero trato de verificar y ir a buscar a lo que para mí son los medios más serios, a ver qué dicen de eso, para poder entrar. O sea, que soy más lenta porque me lleva a ese trabajo, ¿no? Tengo todo un tema de verificación que me parece importante para tomar opinión. Además, no soy de mirar todo, miro las cosas que me interesan o las cosas que me llaman la atención o las cosas que escucho y quiero profundizar. Esteban. Bueno, yo lo voy a contar, pero no soy un buen ejemplo, porque yo vivo de eso. Si yo tengo una agencia de noticias, 7x7 o 6,5x7, trabajo de una u otra manera con la información política, porque hago militancia política en el tema de la comunicación, no profesionalmente, pero la hago, así que no soy un buen ejemplo. Pero tengo una rutina, porque partamos de la base que nadie puede acceder a lo que es hoy la fuente de información. Entonces, la rutina además no tiene simplemente el objetivo de informarme, sino el objetivo de después trabajar con esa información. Entonces, yo primero que hago de mañana a las 7, toda la mañana, es leerme todos los diarios uruguayos. No los leo todos, ahí ya hay una selección. Una selección. A partir de eso, también los portales, sobre todo algunos portales, ¿no?, que para mí me parecen un elemento muy importante de información. Después, bueno, vengo en el auto y vengo escuchando la radio, sobre todo esta, lo digo claramente porque la tengo ahí media clavada. Entonces, después en la oficina, yo sigo, antes de empezar, cuando compruebo alguna de las cosas. Nosotros tenemos acuerdos con algunas grandes agencias internacionales que te sirven, y obviamente además tengo mi propio portal, es decir, busco lo que hay, lo que falta, etcétera. Trabajo con Twitter, yo soy militante de Twitter, tanto de lectura como de incluir materiales en Twitter y en Facebook. Ahora me voy a ampliar a algunos porque veo que tienen un gran peso, que es Instagram, que es TikTok, que es, LinkedIn, por ejemplo, que yo no lo tenía a ese nivel, me ha crecido extraordinariamente. Yo trabajo en la información profesionalmente desde el año 78, con un periodo en que milité, pero también muy vinculado. Ahora, la clave no es solamente comprobar una cosa que es inexorable, y es que ha crecido desde siempre la fuente de información. Si uno toma desde Gutenberg, ¿no?, hasta nuestros días, imagínense que en Gutenberg antes de Gutenberg se distribuían libros que eran escritos a mano, manuscritos, etcétera, por los monjes, y que era el desarrollo de la imprenta era una especie de herejía terrible, porque implicaba el peligro de que se dispersara y fuera falsa la información. Desde ese mismo momento en adelante, que había bandos que se pegaban en las paredes con las notas de los gobernantes o de los señores feudales, siempre ha sido el gran tema la relación entre las fuentes de información y los destinatarios de la información. Yo agrego una cosa, yo soy mirador informativo de televisión obligatoriamente desde que hago política, porque es una fuente que sigue mucha gente en el Uruguay todavía, y sí, yo sigo absolutamente los canales. Después, si se me escapó alguna cosa, lo voy a ver en internet, etcétera. Soy medio fanático, incluso en medio de las campañas la gente dice, ¿por qué vos a las 7? Yo a las 7 miro la televisión. Nadie entiende lo que pasa en la sociedad uruguaya si no mira la televisión. Entonces, no todos la miran, los jóvenes no la miran, pero bueno, ahí hay la otra cara de la moneda. Cómo interpretar las cosas, cómo verificar las cosas. Y ahí está la cultura de cada uno y la cultura de una sociedad, que es puesta a prueba cada vez más, pero que desde el punto de vista tiene un aspecto nuevo. Eso es lo importante.
lo que introdujeron las redes es que la gente no solo es receptora de información, antes era unidireccional. Vos tenías un sistema desde las agencias de noticias y también las productoras de noticias audiovisuales, sí, hasta el público, y el público era pasivo. Hoy no es pasivo. La diferencia sustancial. Sí. Por eso es que uno siente que a veces no abarca todo. No, y no lo vas a abarcar. No lo vas a abarcar. ¿Cómo lidian con el decir, ¿y cuánto me falta? El pensar en. Ahora, cuando vos ves que una persona pone un Twitter y tiene en Uruguay 120.000 visitas, que es lejos de lo que vende un diario o de lo que se lee un diario, te das cuenta que es importante ese factor. Pero les habrá pasado, ¿no? De decir, bueno, no doy abasto con todo, no logro ordenar la información, o también otra cosa que puede pasar, de decir, bueno, el nivel de profundidad que le puedo dedicar a la información. Con eso, ¿cómo lidian? Les decía, ¿no les ha pasado, por ejemplo, que alguien les da por obvio, les comenta una noticia como si fuera el acontecimiento y uno dice, y a mí se me escapó, yo paso todo el día mirando y a mí se me escapó? Y eso genera como esa sensación de, me estoy perdiendo de algo, ¿no? Yo creo que en realidad, viste que con la información antiguamente, ponele, era una plaza pública, ¿no? Donde todos iban, se ponía ahí, en diario se leía, se decía, ¿no? Pero hoy hay como 1 millón de plazas públicas. Entonces a mí no solo me parece que a veces no vemos algunas cosas, o te comentan algo y decís, ay, eso no lo vi, como diciendo, ay, me pasó, ¿no? Y por otro lado, vas a veces a alguna reunión y hay gente de otra edad, sobre todo los más jóvenes, y ellos están con sus noticias, que no tienen nada que ver con tus noticias, y muchas veces ni siquiera se cruzan. Y ahí uno se siente como diciendo, pero estamos en el mismo lugar y estamos viendo cosas tan diferentes, nos llaman la atención cosas tan distintas. Es como hay muchas plazas que están muy lejos una de la otra, aunque estemos aparentemente todos conectados. A mí me pasa mucho con los jóvenes, me pasa en las reuniones que me cuentan cosas que además hay otro fenómeno, me parece que se mete ahí, que es el de la globalización. A veces te están contando cosas que ni siquiera son de acá, que son cosas argentinas y que las tienen súper incorporadas, como porque viste que me da la sensación a mí que los jóvenes están tan adentro de la globalización y tan intercomunicados entre ellos, que a veces te pasa que los más chicos te terminan hablando con palabras de otro lado porque en realidad están súper influenciados por gente de otros lugares, que para ellos es algo natural y para nosotros es algo que ya somos de otras generaciones, que tenemos un mapa político dibujado en la cabeza que no nos permite a veces ver esa globalización como la ven los chiquilines, que ellos están adentro del mundo, no importa, ellos terminan presentándose en un concurso de, yo qué sé, de dibujo japonés porque vieron en algún lado, o sea, y eso también es parte de la información, porque eso también es parte de lo que termina siendo la información, por eso me parece súper interesante este tema. A ver, sí. Hernán. Creo que los que estamos participando ahora de tertulia no somos representativos de la población en general, ¿no? Porque consumimos bastantes medios tradicionales y nos informamos con diarios, canales. Yo miro televisión, a diferencia de Esteban, no tanto televisión abierta quizás, ¿no? Yo miro bastante YouTube, que te da esa posibilidad. Hoy hay muchos canales en YouTube que los 5 minutos que terminó algo está colgado la entrevista, la nota, lo que sea. Spotify, ¿no? El propio En Perspectiva se puede escuchar muy bien por Spotify si uno quiere escuchar contenidos específicos. Yo creo que la tecnología lo que ayuda es también lo que vos planteabas, Romina, de cómo lidiar con que la enorme cantidad de información que hay y que uno no lo puede seguir todo. Bueno, también la tecnología nos ayuda a seleccionar lo que queremos ver, ¿no? No necesariamente tenemos que ver un programa de 2 horas, o los noticieros hoy que no sé cómo hacen para durar 2 horas,
pero Bueno, sino que la cotidiana. en el Uruguay tienen 2 horas de duración, es el único país del mundo. Ahí va, ¿no? Es un caso bastante extraño este de la duración de los noticieros en Uruguay, pero tenemos, creo que, y después también yo consumo bastante cosas de otros países, ¿no? Hemos hablado otras veces de, ahora que están las elecciones argentinas, canales de información argentinos. Empezó la campaña electoral en Estados Unidos. A mí me divierten mucho los debates entre los candidatos norteamericanos porque son muy duros, ¿no? Acá, si tuviéramos un debate de ese tipo, diríamos que los candidatos se pelearon y bueno, están acostumbrados a otro nivel de enfrentamiento y a decirse cualquier cosa y es muy interesante cómo se mueven las encuestas a partir de esas cosas. Eso a mí me divierte y me parece importante ver quién va a ser el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Y hay otro fenómeno que señalaba Esteban que también me parece muy importante, que es esto de que las redes o estas distintas tecnologías permiten que cualquier persona pueda ser emisor también de información, ¿no? Y uno ve una persona que en su casa tiene un canal de YouTube y tiene cientos de miles o millones de seguidores. Y hay, ahora, cuando fueron las elecciones en Argentina, uno de los medios más utilizados fue un canal de YouTube que maneja un joven. Entonces, creo que también es importante tratar de entender por qué busca la gente la información que busca o dónde se informa, sobre todo probablemente la gente que es menos enferma que nosotros de seguir todas las noticias y todo lo que pasa, de dónde obtiene su información, porque de ahí que se hace, en definitiva, el criterio con el que toma las decisiones, ¿no? Yo le voy a dar algunos datos que son dramáticos, pero que no quiero que queden como simplemente el resumen. Estudios serios sobre el uso del lenguaje y del lenguaje español muestran que hay generaciones de jóvenes que, muy apegados a los celulares y a la tecnología, que manejan de promedio entre 200 y 250 palabras en total. Cuando la media de la gente en idioma español, que lee diarios, etcétera, llega a manejar entre 3.500 y 4.000 palabras. Y Cervantes manejaba 26.000 palabras del idioma español. Eso ya es un indicador, viste que estábamos diciendo cómo se mide la pobreza, bueno, acá hay un indicador de un tema fundamental. El volumen de información no ha crecido en la proporción del nivel de la cultura universal, de la cultura de las diferentes generaciones, para ser capaces de tener un pensamiento crítico que lo acerque a esa fuente de información de la mejor manera. Hay un factor también importante, que son los periodistas. Hay un tipo que, además de un amigo que tengo, que es Roberto Savio, que no lo voy a citar ahora, pero un periodista polaco que es para las generaciones de periodistas de nuestra generación es Kapuczynski, ¿no? Decía que no es lo mismo ver e entender lo que pasa en Irak mirando un misil que transmite cuando se acerca a Bagdad y explota, que entender que es lo que fue la cobertura de la invasión a Bagdad de los Estados Unidos, por eso se limitó extraordinariamente a otras fuentes, que entender la realidad a través de la sensibilidad de un periodista, que uno conoce, que sabe o que entiende cuál es su visión, que eligiendo las noticias está teniendo una visión subjetiva ya a partir de ese momento, que no es ni se proclama objetivo porque es absolutamente ridículo, desde ese momento que eligió esa noticia otra ya está siendo subjetivo, y que hay que tener cuidado y hay que cuidar ese capital enorme de periodistas. Yo digo que, por ejemplo, los canales de televisión uruguaya, que ya dije que yo los veo 7 días por 7, hago un gran esfuerzo, porque hay noticias que la misma noticia me la leen 3 veces. 3 veces, porque tienen que llenar 2 horas de información. Primero me dicen
qué es lo que pasó el periodista, después hacen una entrevista y dicen lo mismo prácticamente, y después hacen un resumen. Bueno, eso también desgasta, y eso es una razón comercial, es porque las 2 horas del informativo son las que se venden más cara como central. Acá tenemos una protagonista que no hace 3 veces porque pasás vos sola. Pero yo digo que también la calidad de cada medio ha tenido que digamos que combatir contra esta influencia. Yo, por ejemplo, a mí me duele que se cierre cualquier diario. Aún aquel que tengo más diferencias. También me doy cuenta que hay diarios que eran absolutamente monocordes para un lado y que se han tenido que adecuar. Y con esto termino. Es decir, la parte editorial sigue siendo más monocorde que nunca. Pero la parte informativa tienen que empezar a abrir. Y hay amigos míos que me dicen, ¿vos viste lo que salió en ese diario? Sí, efectivamente, no pueden tapar la realidad de tal manera. La podrán manejar, pero al final está. Entonces, lo que hay que hacer, este es un gran elemento de una batalla cultural nacional, es levantar siempre el nivel cultural de una sociedad, el nivel crítico de una sociedad.